Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que tiene hoy un invitado especial que ha hecho un gran recorrido. No solo un recorrido profesional, no solo un recorrido académico, no solo un recorrido como docente, un recorrido en las 6 maratones más importantes del mundo. Es un doctor en medicina que estudió, siendo hondureño, estudió su primaria en el Instituto San José del Carmen. Luego se fue de intercambio con el AFS a Australia. Abra paréntesis, yo me fui 2 años antes que él. Cierra paréntesis, ahí vamos a hablar un poquito. Estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y luego sacó una especialidad, la especialidad de psiquiatría en la Universidad de Concepción en Chile, lo que lo llevó a sacar después más estudios, desarrollar una carrera como profesional y como docente en ese país desde donde nos recibe hoy. Pero también vamos a hablar, y de manera muy importante, de su desempeño en la Maratón de Nueva York en 2015, en Chicago 2016, Berlín 2017, Londres 2018, Tokio 2019, también de las virtuales que tuvo que hacer, Chicago en 2022 de segunda vez y por supuesto Boston 2023. Nuestro invitado especial forma parte de ese muy pequeño grupo de seres humanos en el mundo que han llegado a culminar con buen suceso las 6 maratones más importantes del planeta. Desde Chile, el doctor Daniel Herrera Avilés. Bienvenido, Daniel. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación a tu tan prestigioso programa y estar acompañando y poder compartir experiencias desde Concepción, Chile. Yo estoy seguro que vas a compartir mucho y que vamos a aprender mucho. Vamos a comenzar con la frase célebre de un corredor llamado Mike Fanelli que decía: yo le digo a los corredores que dividan la carrera en 3. Primero, córranla con la cabeza. Segundo, con la personalidad. Y tercero, córranla con el corazón. Vamos a hablar un poquito de tu vida antes de las maratones, lógicamente. Quiero preguntarte por esa primaria en San José del Carmen. ¿Corrías? ¿Era de los que te ponías a correr en el recreo? ¿O hacías ejercicio? ¿Eso de correr o hacer ejercicio de manera competitiva, lo practicaste alguna vez en primaria o secundaria? No, la verdad que no, Jorge. En primaria y secundaria en San José del Carmen jugaba las clásicas potras, jugábamos fútbol en el recreo, un poco de voleibol, pero correr no, solo corría de los chancletazos de mi madre, la verdad. Ahora, y cuando te fuiste con AFS, ¿no tenías que correr de los canguros o correr de las chicas que te estaban persiguiendo allá en Australia? Claro, no, allá la verdad que una vez participé como en una competencia, pero así como la verdad como de estar practicando así como atletismo, no. De hecho, si uno recuerda, en Australia son otros deportes más populares Claro. como el Aussie Rules, el rugby, y la verdad que no, tampoco practiqué atletismo, por lo menos en Australia. Ahora, regresas a Honduras y decides estudiar medicina en la Universidad Nacional Autónoma. Es una carrera difícil, es una carrera que tiene muchos años, que tiene muchos retos. Y es más, algo que yo he notado paradójicamente es que los estudiantes de medicina sacrifican un poco su salud mientras están estudiando medicina. Veo esas rondas, esos turnos, ese nivel de presión que existe sobre ellos. ¿Qué recuerdos te trae esos estudios de tu carrera de pregrado como médico aquí en Honduras? Bueno, la verdad que claro, como tú bien dices, yo creo que ante tanto estudio, esfuerzo y sacrificio, uno deja de lado el tema de la actividad física y paradojalmente, claro, descuidamos muchas veces nuestra salud, tanto física muchas veces mental en relación a estar estudiando, desvelarse o estar como en esto. Pero la verdad, por lo menos en mi etapa
tanto personal y profesional, por lo menos la vida universitaria fue de las mejores porque de una u otra manera fue donde fui forjando como los vínculos en relación como a las amistades a las cuales mantengo el día de hoy. Pero claro, era un tema de esfuerzo y sacrificio al momento de estudiar en la facultad y en el hospital escuela en aquel entonces. Claro, y decides estudiar psiquiatría, pues tu padre era psiquiatra, mi padre era psiquiatra, mi padre conocía a tu padre y yo cuando te conocí no era porque nuestros papás se conocían, yo no sabía eso. Recuerdo muy claramente hace poco tiempo que fui al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en Tegucigalpa porque íbamos a ayudar a un amigo y entré al hospital y me acuerdo que en una de las salas vi el rótulo, vi una plaquita por el nombre de tu padre. Me acuerdo que yo le tomé una fotografía y te la envié. Me llamó poderosamente la atención. Por eso te pregunto, ¿por qué psiquiatría? Porque yo recuerdo que mi padre me decía que era una especialidad difícil, dura, que había que ayudar a tanta gente y que tanta gente, que él no estaba seguro que era buena idea que un joven se dedicara a psiquiatría así como se había dedicado él. Eso siempre son sentimientos encontrados de los papás. Yo nunca estudié medicina, pero te pregunto, ¿tu papá te inclinó? ¿Fuiste tú el que decidiste? ¿Por qué psiquiatría? ¿Por la misma línea de tu padre? Sí, bueno, igual mi padre en algún momento decía que psiquiatría era bastante como sacrificado en relación como todo el esfuerzo y en relación al hecho de lo que uno tiene que hacer. Pero la verdad que, claro, en la medida que iba estudiando medicina me di cuenta de que no, de las habilidades que no tenía, y no tenía habilidades quirúrgicas, o sea, yo me di cuenta que cirujano no iba a ser. En el tema de pediatría tampoco tenía muchas habilidades y me fui dando cuenta que fíjate que hay una cuestión bien importante que creo que tú lo compartes conmigo. El hecho de haber estado en Australia y después haber estado trabajando con AFS mucho tiempo de voluntario y como consejero, yo creo que esa capacidad de escuchar, de empatizar, de poder como Seguro. ponerme en lugar de otros en el tema del voluntariado, yo me fui dando cuenta de que era una de mis aptitudes que yo tenía. Y por lo tanto, creo que psiquiatría en ese sentido como cumplía en relación a las cosas que yo podía hacer de forma adecuada. Y que finalmente tomo la decisión de estudiar y buscar la oportunidad en el extranjero. Pero sí, de una u otra forma tiene que ver con eso. Mi padre en algún momento dijo, pienso otras posibilidades, pero a la larga eh, eh, fue algo beneficioso y lo cual no me arrepiento, obviamente. Por supuesto, ya has tenido una destacada carrera como profesional de la psiquiatría. Ahora, ¿por qué Chile? ¿Por qué te fuiste a Chile? ¿Hubo una oportunidad que floreció en el camino? Sí, la verdad que la idea era estudiar afuera. Mi padre eso siempre me lo dijo, de que ojalá buscáramos oportunidades afuera. Él cuando hizo su especialidad la hizo en Buenos Aires, Argentina, por lo tanto él quería como que partiéramos de ese piso también sus hijos. Y yo comencé, en aquel entonces cuando yo me titulé de médico no existía internet ni correo electrónico, así que fui a las embajadas a tocar la puerta y escribir correos, ir al Correo Nacional a enviar como los currículos y todo eso. Y postulé a distintas partes, postulé a Chile, Argentina, Colombia, incluso a España, a Canadá. Y afortunadamente en Chile yo fui seleccionado como obtuve el cupo, había solamente un cupo para extranjeros. Y obtuve ese cupo para el único extranjero, por lo menos en la residencia. Así que obviamente fui aceptado y por eso me vine acá a Concepción, Chile. Ahí, lógicamente, tenemos que movernos ya al tema de las maratones. Nosotros hemos decidido correr una maratón propia en este programa, que es de tener a todos y cada uno de los hondureños que lo han hecho. Comenzamos hace más de 2 años haciendo esto y contigo ya nos vamos acercando al número, un número creciente, Daniel. Lo emocionante de este es que cuando nosotros digamos ya tenemos a todos los hondureños, boom, van a empezar a salir más porque nos hemos dado cuenta que están en camino. Entonces, Claro. empecemos por el principio.
Nueva York 2015. Esa fue tu primera major. Bueno, fue tu primera major, perdón. Esa fue tu primera maratón de 42. Es redundante No, decir maratón de 42, pero claro. ¿fue tu primera 42 o ya habías corrido 42 en Chile? Sí, a diferencia de lo que yo estaba escuchando de mis antecesores, acá en Chile sí hay harta competencia y hay hartos clubes de running. Y cuando yo comienzo a correr por mi cuenta 10 kilómetros y después la verdad que me adhiero a un grupo que se llamaba o se llama Concepción Runners y la verdad que ellos ya venían con el tema de que por lo menos el profesor, nosotros teníamos entrenamiento 3 veces a la semana y nuestro profe decía que si podíamos correr 10, podíamos correr 21, y si podíamos correr 21, podíamos correr 42. Yo empecé corriendo 10 kilómetros, después un año, más o menos, corrí 21 kilómetros, incluso fue a la maratón de Buenos Aires a correr 21, y de ahí me animo a correr mis primeros 42 kilómetros, que fue en la maratón de Santiago. Con esa base, obviamente acá en Chile y en Concepción ya había un grupo bastante grande que había empezado a correr las Six Majors y decido ir con un grupo de amigos del club a correr mi primera Major que fue en Nueva York. Pero ese año ya había corrido en abril Santiago y en noviembre Nueva York. Por lo tanto había corrido ya, era mi segunda maratón por decirlo Tu así. segunda maratón en el mismo año, en el primer año. Pero Exacto. ahora, me llama mucho la atención lo que dijiste. ¿Ya te nació las ganas de correr las Six Majors cuando te fuiste con ellos a Nueva York en 2015? ¿O solo ibas para Nueva York 2015? No, no, ya aquí había bastante información de las medios y el grupo en el cual yo fui, unos ya habían corrido, no sé, Chicago, otros ya habían corrido Chicago y Nueva York, por lo tanto íbamos encaminados a eso. Entonces yo ya sabía más o menos a lo que se referían las medios y ya venía con la base de haber corrido ya la primera maratón. Por lo tanto, sí, más o menos me fui encaminando. Y así fue como cuando corro Nueva York, ya iba pensando que tenía que correr la siguiente medio. Pero iba ya con la idea de correr las 6. Esa es mi pregunta. ¿O Sí, ibas para sí. ver cómo iban las cosas? Ya te pusiste como meta las 6, porque esa no debe ser no debió haber sido una meta fácil. Esa decisión, mejor dicho. La meta no es fácil, pero la decisión de haber dicho voy a ir por las 6. La verdad que sí, porque teníamos como harta información acá en Chile y en Conce. Y la verdad que el incentivo de haber corrido ya Nueva York era pensando que había que cerrar el círculo con las Six Majors. Así que yo ya iba con esa idea. Muy bien, un par de preguntas de Nueva York y vamos a una pausa. Tu primera major, Nueva York, una ciudad extraordinaria. ¿Sufriste el muro en ese mágico, tenebroso kilómetro 30 o 32? Esa The Wall, la pared, el muro, es algo que ya te había pasado en la de Santiago, no te pasó, porque te estoy preguntando en la primera, porque luego Claro. vamos a hablar de las demás. Sí, la verdad es que el muro no me pegó, por decirlo así, pero yo creo que yo tengo una especie de muro porque a mí me dan hartos calambres y me han dado generalmente en el kilómetro 33, 36. Por lo tanto, puede ser que esa sea la especie de muro que lo he ido mejorando a lo largo del tiempo. Pero así como lo que se describe como el muro en kilómetro 30 en relación al agotamiento físico, a Correcto. que ya no, las piernas no le dan, la verdad que no fue así. Agregaré una cosa de Nueva York. Fue bien especial porque en Nueva York yo postulé al desfile de las banderas, en donde uno postulaba, porque hay un desfile 2 días antes en Central Park, y en donde uno va con la bandera de su país. Y yo fui elegido como el hondureño para Qué representar. maravilla, no sabía eso. Sí, sí, sí. Nunca fui abanderado en el colegio y fui abanderado en el, Pero fuiste abanderado en Nueva York. en O Nueva sea, York y fue valió la bonito pena. porque fue con todas las banderas de los participantes y me dieron una bandera hondureña y fuimos a Central Park y lo bonito fue que en Central Park recibimos a los que en ese entonces eran
los número uno. No estaba Kipchoge, pero habían ya otros keniatas. Entonces fue lindo porque ahí pues, conocí a otros amigos salvadoreños, guatemaltecos, etcétera, etcétera. Un hondureño residente en Chile que en Nueva York se pone la bandera. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de Chicago 2016 y Berlín para luego dar paso al resto de las 6 majors de Daniel. Ya volvemos. Continuamos con el doctor Daniel Herrera desde Concepción, Chile, donde nos recibe y ahora, en esta parte del programa, nos hablará de Chicago, de Berlín, de Londres, Tokio, las virtuales y Boston. O sea, tenemos mucho que hablar y poco tiempo. Le vamos a preguntar sobre Chicago. Yo quisiera preguntarte de Chicago, pues ya venías con la meta de las 6, venías de Nueva York, iba ganando momentum, entraste más cómodo a Chicago, me imagino. Sí, la verdad que corregí varios errores que había hecho tanto en Santiago el primer año como en Nueva York. Nuevamente volví a correr Santiago en abril del 2016. Antes de Chicago. Antes de Chicago. Y después en octubre corrí Chicago, tratando un poco, porque claro, yo creo que uno, como lo han dicho los otros corredores y algunos amigos, uno siempre compite con uno mismo. Entonces era como ir mejorando los tiempos. Decir, ya hice tanto tiempo en Santiago, después hice tanto tiempo en Nueva York, después tanto... Entonces como el tema era ir bajando los tiempos, en este caso era como bajar las 4 horas. ¿Y mejoraste Chicago en relación a Nueva York? Sí, considerablemente. Bajé harto el tema del tiempo y la verdad que me sentí como bastante como satisfecho en relación al rendimiento. Ahora, yo te quería preguntar por los Concepción Runners, es tu equipo, ¿correcto? Fue mi primer equipo, ahora estoy en Full Runs. Ok. ¿Ellos te han acompañado algunas? ¿Has corrido con ellos en algunas? Porque a veces el efecto, yo sé que entrenan, porque yo noto que entrenan, veo que posteas los entrenos. Mi pregunta es, ¿has entrenado con ellos y has corrido majors con ellos o no necesariamente las majors? La mayoría sí, la mayoría he entrenado con ellos y nos hemos puesto de acuerdo para ir juntos. Hemos ido en grupos de algún momento de 6, de 7, otros de 4, ahora a Boston fuimos 6. Entonces sí, en la mayoría, por no decir en todas, hemos ido, en algún momento decimos, oye, ¿cuál es la próxima mayor? No sé, Boston, Chicago, ya, armemos el grupo, ya, mira, yo voy a conseguir acá, no sé, el tema de pasajes por este lado, los hoteles, vámonos juntos, en qué fecha viajamos. Y lo bueno es que el profe nos comienza, en los grupos de WhatsApp hoy en día, nos comienza a hacer como distintos grupos, los que van a tal mayor, los que van a tal correr, y nos va haciendo planes en cuanto a eso. Cuando dices el profe, ¿es el coach de todos ustedes? Sí, nosotros tenemos 2 coaches. Tenemos un coach y un preparador físico. El coach nos hace el entrenamiento martes, jueves y domingo, y el preparador físico nos prepara físicamente el día sábado. Extraordinario. Ahora, quien te escucha piensa que está hablando una persona de 21 años. ¿O piensa que está hablando alguien de la universidad? O sea, hablas con tanta tranquilidad y dices, yo tengo preparador físico, yo tengo... Pero eres un profesional, eres un psiquiatra, eres una persona que realmente en la categoría etaria tuya, tu rendimiento es extraordinario. ¿Lo has sentido así o no? Sí, la verdad que sí. ¿Y sabes cuándo lo sentí? En el tiempo COVID, porque a mí me ha dado 3 veces COVID y la recuperación ha sido distinta y creo que el tema físico me ha ayudado en relación a la parte respiratoria. Entonces sí, yo veo a mis pares, tanto en Chile como en Honduras y en relación al grupo etario, y sí, siento que finalmente el tema de correr, el ejercicio, la actividad física, tanto del punto de vista
no solamente físicos, sino que mentales como por lo menos mi mejor terapia. Me autoterapeo, pero corriendo yo. Yo, entrando a Berlín, quiero tocar Berlín y Londres porque fueron en el 2017-18. Entrando a Berlín, ¿cómo sentiste Berlín? ¿El clima? ¿Cómo sentiste Berlín en general? ¿Tu tiempo? ¿Cómo terminaste Berlín? Berlín la terminé espectacular. No sé si mandé esa foto, pero cuando voy cruzando como la puerta de Brandenburgo, la verdad que la felicidad porque me sentí muy completo. Miraba el reloj, no lo podía creer que iba bajando las 4 horas. Y la verdad que, claro, era así como esta felicidad de llegar a la meta y saber que todo esto, este esfuerzo, estos entrenamientos Claro, de 4 meses por antes supuesto. de levantarse temprano, llegando a la meta me sentí muy bien. Y ahí fui mejorando, mejoré mi tiempo en ese caso de Chicago en Berlín. Ahora, siempre ibas mejorando. Cuando fuiste a Londres 2018, mejoraste también, eras una escalera. O Sí, ahí faltó un poquito. no, ahí mejoré, a pesar que me dieron los calambres, pero como partí como endemoniado muy rápido, que creo que es uno de mis errores que iba aprendiendo con el tiempo. La verdad que en Londres sí mejoré, bajé como 2 minutos en relación al tema del tiempo. Entonces sí, yo diría que es de las que más he sufrido, pero que igual seguía mejorando en relación al tema de los objetivos que me había propuesto. En este caso era un tema de los tiempos más que todo. Antes de hablar de Tokio 2019, yo quisiera preguntarte si eres de esos corredores que tiene un ritual matemático o más bien tú dirías obsesivo compulsivo. Eres de esos que deja las medias al lado de los tenis y que tienes el reloj y que comes bananos y te nutres casi con calorías, pesas lo que vas a comer. ¿Eres algún tipo, eres de esos corredores extremadamente detallistas en cuanto a los rituales y lo que hacen? La verdad que no. Lo que sí hago es que obviamente por un tema de seguridad trato de dejar las cosas como la noche anterior en relación como, no sé, las zapatillas o las calcetas o lo que me voy a colocar. Y obviamente siempre chequear el tema del cargador. Con el tema nutricional me he ido relajando con el tiempo. Al principio sí era como bastante como estricto, pero bueno, trato un poco obviamente de respetar porque como decimos acá en Chile hay que verse el carnet, que uno no es un cipotillo y que obviamente hay que cuidar la parte nutricional y de evitar las lesiones. Pero no, he ido con el tiempo a ser como más flexible en ciertos aspectos, pero sí tal vez dejar, no improvisar, por lo menos no a última hora buscar las cosas. Para no. Me imagino. Ahora, entramos a Tokio. Todos y cada uno de los majors, sí, de los que han terminado las Six Majors hondureños, eh, me comentan que Tokio es diferente a las otras. ¿Tú sentiste Tokio diferente? 2019, o sea que ya ibas, fue antes de pandemia, justo antes de pandemia. Cuéntanos Sí. cómo estuvo Tokio 2019, ¿qué recuerdas de esa maratón? Bueno, es similar a lo que han dicho mis colegas corredores. El tema de la cultura es la maratón más limpia que he visto en relación al hecho de cuando uno toma los vasitos y hay japoneses detrás de uno con unas bolsitas para que uno las bote. Maravilloso. El tema obviamente no, como decía, si uno escucha cuando va corriendo en Nueva York o en Chicago la gente gritando, acá los japoneses ellos dicen gambaré, gambaré, así como animándolo, pero lo dicen como una forma, no es como este escándalo que cuando uno va en Nueva York, en el Bronx, escucha todo. Entonces es distinto, pero es el tema obviamente, y bueno, son muy estrictos con el tema del tiempo de corte. Y ahí obviamente Te pueden un poco cortar, ¿verdad? Te aceptando. cortan. Si, no, si a Sí, determinada hora no terminas, no terminas. exacto, exacto. Entonces, claro, y fue paradojal porque una de las cosas que yo recuerdo cuando llegué a Tokio en 2019 sin pandemia, que era terminando el invierno, es toda la gente en el metro con mascarilla. Yo decía, qué gente más loca, decía yo, con mascarillas.
y finalmente en una cuestión que terminamos utilizando todos. Claro. Entonces, claro, el tema obviamente de la organización, de respeto, pero también obviamente ellos como muy rígidos en cuanto a sus reglas y la limpieza, que yo creo que es lo que más me impresionó. Yo estoy seguro que lo que has dicho, me lo estoy imaginando, pues me lo estás contando y me lo estoy imaginando. 2019 Tokio, viene pandemia y es 2023 Boston. Mm, O sea, tuviste que hacer virtuales y fuiste a Chicago en el 22. O sea, ya nos dimos cuenta que tú eres inquieto. O sea, no es suficiente con los que tienes, las Six Majors, sino que le metes en medio, le metes otras. Pregunta, ¿qué pasó entre 2019 y Boston 2023? ¿Sufriste? ¿Te costó calificar para Boston? Porque estamos hablando de casi 4 años. O sea, estabas sí. inquieto, se te estaba alejando la marca de las Six Majors. ¿Cómo te sentiste en esos años? Pucha, la verdad que fue complejo, pero fue complejo por una cuestión de mi trabajo. Yo trabajo en un hospital secundario, que es un hospital de especialidades, y la verdad que desde el día uno que comenzó la pandemia y que acá en Chile se declaró pandemia el 16 de marzo, yo tuve que ir todos los días al hospital. Y si bien es cierto, viendo como muchos de mis colegas en Honduras carecían de muchas facilidades Claro. o fallecieron, igual nosotros íbamos muy asustados. Por lo tanto, en los primeros 6 meses, y a pesar que, claro, teníamos mascarillas, teníamos equipos, teníamos que seguir atendiendo a nuestros pacientes, la verdad que fue un tiempo bien complejo porque no sabíamos qué iba a pasar ni a nivel local, ni a nivel nacional, ni a nivel mundial. Afortunadamente Chile, el Ministerio de Salud y todo funcionó bastante bien. Yo creo que fuimos de los primeros países en Latinoamérica que empezamos a recibir las vacunas, siendo prioridad nosotros que estamos en primera línea. Y la verdad que, claro, al principio era más orientado a estar ayudando a nuestros pacientes y a nuestros usuarios en relación a estar atendiendo en el hospital. Pero sí, el venir de un alto rendimiento para mí del 2015 o antes y parar de un solo, pero obviamente angustiado, igual en algún momento comencé a notar que sí necesitaba empezar a hacer actividad física. Y ahí salieron estas oportunidades de hacerlas virtuales. Y obviamente no lo pensé ni un minuto y me inscribí, sabiendo de que ahí sí era un entrenamiento tipo hámster, en la Sí, trotadora, durísimo, encerrado. durísimo, eh, de- sí, sí. desgastante es. Exacto. Y bueno, y acá la verdad que el gobierno era bien estricto en relación a las cuarentenas y hay veces, claro, uno tenía que salir en ciertos horarios. Después el Ministerio de Salud entendió de que daban permisos para que uno hiciera actividad física por lo menos 1 o 2 horas. Pero también no sabíamos si teníamos que correr con mascarillas o no. Pero la verdad que yo diría que ya avanzado el 2021, ahí ya las cosas fueron como regularizando y empezar ya a entrenar, pero sabiendo de que sí o sí en algún momento iba a aparecer Boston. O sea, nunca quitaste el dedo del renglón a pesar de lo que sufriste todo el Ujú. 20, inclusive el 21, y ya el 22 estabas pensando en Boston. Vas a Boston, termina Boston. Nos queda muy poco tiempo, pero yo tengo un par de preguntas antes del cierre, cortitas, que creo que son bien importantes para nuestra audiencia. El tema de que eres psiquiatra y que sabes muy bien cómo funciona la mente, o sea, cómo está el sistema límbico, la amígdala, la corteza prefrontal, por el amor de Dios, todos los neurotransmisores. ¿Eso te dio una ventaja para bajarle volumen a la voz interior? Aquella que te dice, no, ya no siga, está cansado. O no necesariamente. ¿Tú te sentiste que estabas en una posición de privilegio porque eras psiquiatra o tal vez al contrario, porque sabías cómo funcionaba la mente? Bueno, indudablemente yo creo que el tema del trabajo y el quehacer obviamente me ha ayudado mucho en relación al tema pero yo creo que yo divido como los hitos en relación al tema, por lo menos en ciclos vitales en mi vida. Yo creo que por lo menos a mí hay dos etapas que son bien importantes. Una, el tema del intercambio en relación a estructura y formar personalidad, y lo otro, salir de una zona de confort y estar en otro país para finalmente el tema Claro. de ir como venciendo adversidades.
Yo creo que con esas situaciones más el qué hacer y el tema mental, sí, la verdad que en general de las cosas que yo a lo largo de mi vida me he ido proponiendo de forma estructurada, afortunadamente muchas o la mayoría de ellas las he ido logrando. Y tiene que ver con el hecho de siempre pienso, bueno, hay que intentarlo y no pierdo nada si es que acaso no resulta. Creo que tengo una alta tolerancia a la frustración y si no resultan las cosas, la sigo intentando en general. Extraordinario. Creo que es de las mejores maneras de cerrar el programa de hoy. Lo que acabas de decir es sumamente inspirador. A todos nuestros invitados cerramos la serie de preguntas con una sola pregunta. Es la misma pregunta, pero las respuestas no pueden ser más distintas. Gracias a Dios. ¿Cuál es la clave del éxito de Daniel Herrera al terminar las Six Majors? Lo que muy poca gente ha logrado en el mundo y lo que tal vez mucha gente no entiende, lo duro que es, económico, anímico, en tiempo, profesional. Hay una serie de retos que se tienen que llevar para poder terminar las Six Majors. ¿Por qué lo lograste? ¿Por qué lograste las Six Majors? ¿Cuál es la clave del éxito? Yo creo que no hay un determinismo, no hay como una sola clave y más o menos un poco lo que han dicho mis otros colegas. Yo creo que tiene que ver una serie de situaciones, tiene que ver la disciplina, la constancia, la perseverancia, pero también, yo te lo he mencionado en otras ocasiones, una vez que uno logra eso, también la flexibilidad, la empatía, la adaptabilidad. Va a depender dinámicamente en qué momento uno los comienza a utilizar. Y yo creo que eso finalmente hace que logremos nuestras metas u objetivos en algún momento. Daniel, eres una inspiración desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista como corredor y desde el punto de vista personal. Eres un hombre muy bueno, con un gran corazón, que hoy ha inspirado a mucha gente, a muchos hondureños. Te agradecemos que nos hayas recibido desde Chile, donde resides. Muchas gracias, Jorge. La verdad que siempre es un placer. Tenemos grandes amigos en común, grandes recuerdos, grandes experiencias que yo creo que nos han forjado lo que somos. Yo también te considero una gran persona, un gran inspirador y realmente siempre muy agradecido de poder participar y ayudar e inspirar a otros hondureños en cualquier parte del mundo. Así que muchas gracias por la invitación y estamos a tus órdenes. Gracias, Daniel. Lo has dicho muy bien. Ha sido una inspiración. Gracias al equipo de Primer Nivel que cada semana ayuda en donde toque para que el programa llegue a donde debe llegar, que es a donde los hondureños dentro y fuera del país aprenden de gente que lo hace muy bien en este precioso país Honduras. Gracias y nos vemos la próxima semana.